Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder iniciar el desarrollo de estas actividades. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poder escuchar y saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Ya prácticamente entrando a la recta final de todo este proceso educativo. Espero que les vaya súper bien en el desarrollo de las actividades, en el desarrollo de las pruebas finales que ustedes tienen programadas con fechas. Espero que nadie se quede a supletorio, que todos cumplan el puntaje necesario. Espero que todos les vaya súper bien. Estamos ya en la recta final, prácticamente esta semana y las siguientes serían las últimas en cuanto al desarrollo de actividades que tenemos dentro de este proceso educativo. Que vamos a iniciar, justamente vamos a ir tratando dentro de este proceso educativo, vamos a ir presentándoles justamente el material de apoyo y vamos a ir tratando los temas correspondientes a esta hora de clase. Estamos en los ciclos de la naturaleza y sus cambios. ¿Qué usos le ha dado a la flora a lo largo de la historia? ¿Qué usos? Obviamente, nosotros hemos dado una serie de usos a nuestra naturaleza. Nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, las personas y obviamente hasta la actualidad hay diferentes empresas, obviamente, que van tomando los beneficios de la naturaleza. Hay plantas que son medicinales, plantas que nos permiten depurarnos, hay plantas que nos permiten generar industrias de construcción, de producción y una serie de actividades en las cuales la industria maderera y así una serie de cosas que hemos ido analizando a lo largo de la historia, la humanidad ha ido tomándoles, obviamente, utilizando todos los beneficios de la naturaleza. Y vamos a ver a continuación las especies endémicas e introducidas. Lamentablemente hay un proceso en el cual determinadas especies fueron introducidas en el territorio y eso generó una competencia por el hábitat y también por los alimentos y muchos de ellos han buscado obviamente la eliminación de determinadas especies, ponerlas en peligro de extinción y obviamente también orillarles a la extinción determinada. Vamos a ver a continuación qué es el endemismo. El endemismo es un término que indica que la distribución de una especie o taxón corresponde a una determinada y exclusiva zona geográfica. Es decir, que una especie endémica solamente se encuentra en un lugar. El endemismo es relativo ya que puede considerar regiones geográficas muy amplias o muy estrechas. Puede haber endemismo en una región, en un país, en un ecosistema, en una isla, en un continente, como parte, obviamente, de otros territorios también que se pueden dar a nivel de nuestro planeta. Una planta puede ser endémica de una quebrada o de toda una cadena montañosa. Además, si nos referimos al endemismo de un país, estamos hablando de endemismos, de un endemismo político, el cual contrasta con el endemismo en una bioregión que toma en cuenta límites naturales como diferentes ecosistemas. El endemismo es el resultado de dos eventos importantes: el aislamiento geográfico y la evolución. Cuando una población de una determinada especie queda aislada por un largo periodo de tiempo de otra población de la misma especie, se va diferenciando a través de generaciones sucesivas. El resultado es que se diferencia tanto que será una especie distinta como resultado de su evolución, a tal punto que si un día ambas especies se encuentran, serán tan diferentes como para no reproducirse entre sí. Un buen ejemplo de los procesos descritos se observa en las Islas Galápagos, por ejemplo. Al haber emergido del mar por procesos de vulcanismo, nunca estuvieron unidas al continente, por tanto, las especies que llegaron mantuvieron sus poblaciones aisladas por largo tiempo, lo que provocó que se fueran adaptando al nivel de hábitat y obviamente también cambiando, adaptándose a su material genético a tal punto que ahora son especies diferentes a las que existen en el continente. En relación a las especies introducidas,
Las especies introducidas, como su nombre lo indica, son aquellas que se encuentran en un área de la cual no son originarias, debido a actividades humanas voluntarias o también accidentales. La introducción de especies es perjudicial, ya que atenta contra la estabilidad de las poblaciones de las especies nativas. Ocurre porque el ecosistema, al recibir una nueva especie, está acogiendo un nuevo depredador, competidor o un agente de enfermedades desconocidas. Los organismos nativos no tienen estrategias para competir o diferenciarse, por lo cual terminan desapareciendo. En Galápagos, de manera intencionada, pero sin conocer aún las consecuencias devastadoras que tendrían, se introdujeron centenares de especies como el chivo, el gato, el cerdo, la guayaba de Castilla, entre otras especies que han ido compitiendo a tal punto de poner en peligro de extinción a de centenares de especies. De igual manera, llegaron de forma accidental algunas especies como ratas, zancudos, ranas, hongos, virus, bacterias, entre otros microorganismos. El resultado fue que estos organismos se reprodujeron a tal punto de convertirse en verdaderas plagas, poniendo en peligro la flora y la fauna de esta ecorregión. En cuanto a la competencia, una vez obviamente en relación a las competencias estamos hablando y refiriéndonos directamente a la competencia que se da por el alimento, por el hábitat entre la especie endémica con la especie introducida. Competencia es la interacción entre dos individuos de una misma especie. Competencia intraespecífica o entre organismos de diferentes especies. Esto es competencia interespecífica, los cuales disputan o pugnan o se enfrentan por un determinado recurso, el cual puede estar relacionado con disponibilidad de espacio, pareja reproductiva, alimento o nutrientes. Generalmente las especies introducidas compiten con las especies endémicas y o nativas por establecerse en su nueva área de distribución. De esta contienda, la especie vencedora puede extinguir o erradicar a la perdedora. Lamentablemente se da de esa manera. En el caso de las plantas, dos especies pueden competir por luz, el agua o los nutrientes del suelo, mientras que los animales lo hacen por una presa, el agua, el lugar de anidación, entre otros. La introducción de la cascarilla en Galápagos, por ejemplo, es un claro ejemplo de competencia. Es una de las plantas invasoras más peligrosas. Tiene una tasa de crecimiento, reproducción y expansión bastante amplia, bastante determinante. Cambia la composición del suelo y compite con las especies endémicas, ya que las cubre del sol, impidiendo su crecimiento y obviamente también impidiendo que se desarrollen o que realicen el proceso de la fotosíntesis. En cuanto al uso de la flora en el Ecuador, ya hemos visto y hemos analizado, y este es un tema bastante interesante el que vamos a ver a continuación, que es el uso que nosotros le hemos dado desde nuestros ancestros hasta nuestra actualidad. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en Santo Domingo de los Sáchilas, por ejemplo, utilizan para tinturar el cabello, para tinturar la cara y así sucesivamente. Lo mismo lo hacen en el oriente. También existen determinadas especies vegetales que permiten calmar dolencias y así sucesivamente una serie de beneficios que el hombre lo ha dado. En cuanto al uso de la flora en el Ecuador, como lo habíamos mencionado, Ecuador posee una alta biodiversidad debida en particular a las especiales y variadas características geográficas y la formación de diversos ecosistemas y microclimas existentes en todo nuestro país. Ventajosamente, nuestro país tiene una característica fundamental: está atravesado por la línea ecuatorial y por estas características, obviamente, nuestro país tiene tres regiones naturales, que son costa, sierra y oriente, y cada una de ellas tiene sus características propias en cuanto a flora y también fauna. Con respecto a la diversidad y endemismo de nuestra flora, podemos resaltar que se estima que en Ecuador habitan unas 20.000 especies de plantas, de las cuales aproximadamente el 30% de estas son endémicas. Esta diversidad coloca a nuestro país en el séptimo lugar en lo que se refiere a la diversidad de plantas vasculares a nivel de nuestro planeta, a nivel mundial. Y vamos a ver justamente a continuación
el endemismo de la flora ecuatoriana justamente por regiones. Iniciamos por la región litoral o costa. El total de especies es de 4.463. Esto representa el 30% del total a nivel nacional. Número de especies endémicas tenemos de 13 a 20% de especies únicas propias de este sector. En la región andina, el total de especies son de 9.865. Esto representa 64,4% del total a nivel nacional. El número de especies endémicas son de 1.161 especies. En la región amazónica, tenemos un total de especies de 4.857. Esto representa un 31,7% del total a nivel de nuestro país. El número de especies endémicas son 235 tipos de especies endémicas. Galápagos, un total de especies de 1.030. El número de especies endémicas son 474. Ahí nosotros podemos ver un poco de datos estadísticos en función de las diferentes, del nivel de endemismo que existe en relación a la flora en nuestro país, a partir de las regiones naturales que tenemos ventajosamente en nuestro país. Muchas de estas especies han sido utilizadas de diferente manera a lo largo de toda la historia de nuestro país. Los pueblos indígenas y la población en general les han dado diversos usos. Dentro de ellos tenemos un uso de alimentación, aditivos de los alimentos, alimentos de animales de crianza, combustibles, tóxicos, medicinales, fabricación de materiales y también sociales. Entonces también, así como tenemos plantas comestibles, también tenemos plantas venenosas y vamos a ver cuáles son, vamos a ver cómo están caracterizadas y obviamente vamos a hablar de una serie de características en cuanto a cada uno de estas divisiones, de esta gama de vegetación que nosotros tenemos y que nuestros habitantes obviamente las han utilizado para su beneficio. Iniciamos con la alimentación o las plantas alimenticias. En todo el planeta, más del 90% de la alimentación procede de 103 especies de plantas, aunque el número de especies comestibles alcanza un número de 70.000. Las especies de mayor consumo, por ejemplo, en el Ecuador es el arroz, el plátano, el trigo, la papa, la palma africana, el maíz y la caña de azúcar. Todas son introducidas, excepto la papa que fue utilizada desde la época precolombina. Pueden obviamente reconocer a cada una de estas especies en las fotografías que vamos a ver más adelante. Las especies propias de nuestro país más consumidas son, por ejemplo, el chocho, la oca, el melloco, la chonta, la chirimoya, maíz, frijol, yuca, zapallo, naranjilla, babaco, tomate de árbol y también la papa. Las partes de las plantas que se comen son los frutos, las semillas y las hojas. El 80% de ellas se ingieren crudas y el resto se prepara en diversas formas. Pueden ser como jugos, coladas, té, agua aromáticas, chicha, dulces y conservas. Sopas. Nuestro país es la capital de todas las sopas. Aquí tenemos, dada la variedad de gramíneas que nosotros tenemos acá, existe una gran variedad de sopas, estofados y también encurtidos. Son las formas de preparación que tenemos las diferentes especies vegetales en función del nivel de alimentación. Vamos a ver la siguiente etapa y vamos a ver los aditivos de los alimentos. ¿Cuáles son los aditivos de los alimentos? Se añaden para mejorar el sabor de los alimentos y facilitar su procesamiento o preservación. En cuanto de estos, de los alimentos, tenemos los saborizantes. En Ecuador se utiliza 55 especies nativas como saborizantes de comidas y bebidas. Comúnmente lo conocemos como condimentos. Por ejemplo, para la colada morada, la bebida del Día de los Difuntos, se añade canela, ispingo, clavo de olor, hojas de hierba luisa y cedrón, y así sucesivamente. Existe una serie de vegetales, obviamente, que se los coloca, de plantas que se los coloca en relación para saborizantes. La chicha de yuca, por ejemplo, se aromatiza con frutos de unguragua. Las hojas de guayusa y la corteza de la chuchuguasa se usan para el aguardiente.
Todos los grupos indígenas de la Amazonía utilizan hojas del culantro nativo. En la sierra se emplean las flores del anís de campo, hojas de tilo y frutos de ajenjo. En todo el Ecuador se usan varias especies nativas, por ejemplo, del ají. ¿Quién no ha comido el ají o quién no le gusta el ají? Ecuador, obviamente, pese a que desarrollaron una serie de investigaciones a nivel de América Latina, México es el país que más variedad de tipos de ají tiene. Ecuador no se queda atrás y obviamente esta especie, como tiene esa versatilidad de adaptarse a los climas y obviamente a los diferentes niveles de suelo, acá en el Ecuador obviamente se producen hoy en día diferentes tipos de ajís, desde los más sencillos hasta los más fuertes. Esto en relación de condimentos que se utilizan de la naturaleza. Los colorantes. El más usado es el achiote, cuya cubierta de la semilla contiene un colorante rojo utilizado en todo el país para preparar distintas comidas, distinta preparación de alimentos. En la industria alimenticia se emplea como colorante de la mantequilla, la margarina, el queso, de helados, de cereales, entre otros alimentos. Se conoce como anato de colorante en su nivel eh, de catálogo es el E160B. Ese es el código en relación al anato o colorante. Para darle color a la colada morada, por ejemplo, se usa la harina de maíz negro y también el mortiño, que son otros tipos también de colorantes que le dan la característica, el color tradicional, obviamente, de la colada morada. En cuanto al procesamiento de alimentos, desde la antigüedad se utiliza la papaya para suavizar, por ejemplo, la carne roja. Otro ejemplo es el uso de los frutos inmaduros, por ejemplo, la mora, para fabricar quesos en conjunto con el cuajo o también solos. Entonces son otras de las características importantes en cuanto a al procesamiento de alimentos. Tenemos alimentos de animales de crianza. Las plantas más empleadas como alimento de los animales de crianza son las hierbas de forraje y también la alfalfa. Este uso es importante debido a que la domesticación de animales fue uno de los hechos más significativos en la evolución cultural del hombre, puesto que les permitió tener una fuente de alimentación, además de pieles para la elaboración de diferentes estructuras de vestimentas. A continuación tenemos también los combustibles. Es posible quemar las plantas enteras o sus partes, haciendo de ellas leña o también carbón, pero también se utilizan los aceites, las resinas, los látex y otros derivados como combustibles o iniciadores de la combustión. En la Amazonía se usan principalmente las hojas de las palmas, de igual manera se emplean las balsas de ceibo y por su madera suave y la lana que cubre las semillas de este último. Y obviamente de esa manera, obviamente la mayoría. Ustedes verán cuando realizamos una fogata, cuando vamos a desarrollar un asado, todos esos productos obviamente son de origen vegetal, son de madera y obviamente esto genera combustión, genera fuego para cocer los alimentos, para calentarnos, para hacer diversas actividades dentro de esta categoría, obviamente como es en función de combustible. Estos son los usos que nosotros le hemos dado desde la antigüedad. El ser humano le ha dado a las diferentes estructuras, a las diferentes plantas y obviamente que los hemos ido revisando. Esto es importante conocer, pues esto nos permite también a nosotros concientizar en la protección del medio ambiente. Si nosotros estamos tomando todos estos beneficios, muchos de ellos son plantas endémicas, muchos de ellos son plantas nativas, pero que nosotros también las estamos tomando. Y obviamente aquí se ha pasado por alto y no lo hemos tomado en cuenta que existen muchas plantas medicinales de igual manera. Las plantas medicinales, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, nuestros papás también, en muchos de los casos siempre los han estado utilizando para buscar mejorar la calidad de vida o la salud de las personas y de la familia. Entonces son otra de las características importantes, obviamente, que tiene las plantas y obviamente el uso que el hombre lo ha ido dando en función de el mejoramiento, de la satisfacción y de cubrir las necesidades que tienen en su día a día.
Esto en nuestra primera etapa de clases. Vamos a la siguiente etapa y vamos a ver un poco más y vamos a ver igual un poco acerca de la fauna del Ecuador. Vamos a ver, hemos hablado ya de los vegetales. Ahora vamos a hablar de nuestros amigos, que muchos de ellos también son, no solamente son nuestro alimento, sino también son nuestra compañía, son nuestro medio de transporte y otras actividades más. Vamos a ver la fauna en el Ecuador y vamos a ver el endemismo. Endemismo, y habíamos visto que es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está limitada a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se indica que una especie es endémica de cierta región, significa que solo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar. El endemismo puede considerarse dentro de un abanico muy amplio de escalas geográficas. Así, un organismo puede ser endémico de una cima montañosa o un lago, de una cordillera o también de un sistema fluvial, de una isla, de un país o incluso de un continente. Normalmente el concepto se aplica a especies, pero también puede usarse para otros taxones como subespecies, variedades, géneros y también familias. Dentro de esas categorías vamos a ver justamente las características de las especies endémicas. Una especie endémica, también llamada especie microrreal, es aquella especie o taxón que está restringido a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de esta ubicación no se encuentra en ninguna otra parte. La extensión geográfica puede ser muy variada, habiendo especies endémicas de una población determinada a una provincia, país, ejemplo, plantas endémicas de Australia o plantas endémicas de Ibiza, animales endémicos de la Amazonía, también hay anfibios endémicos en los Baleares, insectos y aves. Como vemos, las especies endémicas pueden permanecer o pertenecer a cualquier reino de la naturaleza. El endemismo surge como una consecuencia de la especiación que aparece ante la aparición de barreras naturales que impiden el intercambio genético. De este modo aparecen especies diferentes restringidas a esas zonas geográficas. Las especies endémicas son más vulnerables a la extinción, pues sus poblaciones suelen ser reducidas en números de individuos y por tanto su especie genérica, perdón, su especie genética ante el cambio de las condiciones naturales es menor, lo que permite desarrollar programas de protección en el grado de endemismo. Cuando menor sea la área de distribución del endemismo, más prioritarios son de cara a la conservación. También se llevan a cabo en especies raras, es decir, que son muy pocos abundantes en un determinado lugar y se hace en contextos territoriales, atendiendo a la unidad territorial con que trabajemos o trabajaremos. Se habla de una especie rara o de una especie amenazada, obviamente por sus características especiales. No necesariamente las especies endémicas están amenazadas, aunque suele ser así. Hay especies endémicas que están ampliamente distribuidas en áreas determinadas, debido a que el territorio antropológico le es favorable. Más del 70% del endemismo de Alicante, por ejemplo, son matorrales, por lo que es importante que las políticas de reforestación, de ordenación del territorio sean tomadas en cuenta para proteger justamente estos sectores o estas especies. En cuanto a los tipos de endemismo, obviamente vamos a ver el primero, que es el paleoendemismo. Es una especie endémica que por su morfología, sus características químicas, genéticas, forman grupos aislados en el contexto de sus congéneres, como si fueran líneas filogenéticas independientes. Tenemos muchos Cheonorium. Talelum es un endemismo del centro de la provincia de Valencia, por ejemplo, en España, que vive en techos de cuevas, pero poco amenazados por su hábitat, no es modificado por el hombre. El hombre, lamentablemente, es uno de los depredadores más importantes, los cuales en la mayor parte de los casos, tanto en flora y fauna, ha buscado ponerlos en peligro de extinción. El siguiente tipo de endemismo tenemos el esquizoendemismo.
Son aquellas especies endémicas que han aparecido por un proceso de aislamiento gradual. Esto es la especiación alopátrica y han llegado a construir taxones con barreras reproductivas, presentan características cromosómicas muy parecidas, esto es, el número de cromosomas es igual y morfológicamente son todos muy parecidos. Ejemplo, tenemos el Hippocrepis valentina, se encuentra en la comunidad de Valencia, norte de Alicante y sur de Valencia. Tenemos en las Islas Baleáricas, en Mallorca, tenemos en Grosil, en Ibiza. Las diferencias son muy sutiles porque tienen un origen muy reciente, pero son poblaciones bastante diferenciadas justamente por su proceso de reproducción, su proceso de adaptación en todos estos procesos que se han ido desarrollando, sus cambios y adaptaciones que lo han ido desarrollando. Tenemos el siguiente nivel que es el patroendemismo. Este obviamente está constituido directamente por el número de cromosomas, por un proceso de poliploidía o haploidismo. Aparecen nuevos taxones que colonizan rápidamente grandes extensiones y tienen un área de distribución mayor que la de sus padres. Tenemos también el apoendemismo, son taxones que derivan unos de otros. Los más recientes ocupan zonas más pequeñas que los más antiguos. Tenemos la siguiente especie que es el criptoendemismo. Son especies o taxones que aún no se han descrito y que pueden ser buenos taxones endémicos. Esto en cuanto a los tipos y a las características de endemismos que existen. Aquí, obviamente, en este mapa, obviamente, podemos ver en relación a nuestro país el mayor endemismo que tenemos a relación de nuestro Ecuador. Vamos a continuar y obviamente vamos a hablar ya un poquito más, centrados en las especies de nuestro país. La región de endemismo Tumbesina es uno de los lugares de mayor importancia a nivel mundial en cuanto al endemismo en aves. Comprende la parte occidental del Ecuador y noroccidente de Perú y tiene una extensión de 135.000 kilómetros cuadrados. Las áreas de endemismo de aves es importante porque nosotros en nuestro país y obviamente también en nuestra región, en el continente, existe una amplia variedad de aves y muchas de ellas obviamente son importantes para cada uno de los sectores de cada uno de los países. Las áreas de endemismo en aves más conocidas como EVAs planteadas por BitLife Internacional tienen como principal objetivo determinar las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad del planeta. Estas áreas tienen una alta diversidad de especies de animales y plantas que evolucionaron como especies únicas dentro de zonas determinadas, como por ejemplo la pava aliblanca. Asimismo, dichas áreas son territorios muy vulnerables a la intervención humana, lamentablemente. BirdLife Internacional ha identificado 218 zonas de estas características en el mundo que albergan poblaciones que habitan exclusivamente en un radio no mayor a 50.000 kilómetros cuadrados. Gran parte del EVAS se encuentra en países tropicales y albergan a la gran mayoría de especies de distribución restringida. Solo un 7% de las especies no se encuentran en estas zonas que se hallan amenazadas o en peligro de extinción. El total de estas áreas es de 7.300.000 kilómetros cuadrados, lo que representa apenas el 5% de la superficie terrestre. Cerca del 26% de las especies de aves a nivel mundial, es decir, 2.500 especies, están restringidas a estas áreas. Están restringidas a estas áreas prioritarias para la conservación. Por ejemplo, en nuestro vecino país del Perú, las principales áreas de endemismo en aves se encuentran en la Puna de Junín, en el Valle de Marañón, las cordilleras del noroeste, Cordillera del Cóndor y Colandia Occidental, los Andes centrales, la zona de Huallaga, en el Cusco, en la Madre de Dios y parte noroccidental de nuestro vecino país Perú.
En cuanto a las causas del endemismo y de la biodiversidad, vamos a ver a continuación, en esta última parte, cuáles son las características más importantes. La ubicación ecuatorial de la región la convierte en un lugar de convergencia de dos corrientes marinas, la corriente peruana o de Humboldt de aguas frías y la corriente del Niño, que habíamos visto ya en temas anteriores, de aguas calientes. Perico, por ejemplo, Perico cachetigris es una especie endémica de la región tumbesina en peligro de extinción. La ubicación ecuatorial de la región la convierte en un lugar de convergencia de dos corrientes marinas, la corriente peruana o de Humboldt que habíamos dicho, y las corrientes frías y la corriente del Niño de aguas calientes. Ambas corrientes determinan las precipitaciones y en la parte climática de las zonas. Cuando la corriente de Humboldt, que influye sobre el sur o norte, impide que la corriente del Niño avance hacia el sur, las lluvias son escasas. Sin embargo, cuando la corriente del Niño se desplaza hacia el sur y permanece buen tiempo, las lluvias son abundantes. A este último caso se le conoce como fenómeno del Niño, que es habitual obviamente en determinadas etapas del año, el cual origina precipitaciones 4 o 10 veces superior al promedio normal. Estas lluvias causan gran daño, sin embargo, permiten una gran regeneración de los bosques secos y por ende de gran parte del hábitat de cada una de estas zonas. Y si obviamente revitaliza los bosques, fortalece los bosques, obviamente todo el ecosistema que existe a su alrededor, desde de las especies unicelulares, obviamente hasta aves, anfibios, reptiles, mamíferos y una serie de especies más que obviamente viven en cada uno de estos bosques. Esto como parte fundamental de este tema que nosotros hemos ido analizando en relación al endemismo y a las diferentes especies que existen en nuestro Ecuador, a la fauna de nuestro Ecuador que hemos visto en esta segunda etapa de nuestra clase. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final de este proceso educativo. Ha sido un gusto haber compartido esta actividad, este tema de clases con cada uno de ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Obviamente, antes de despedirme, les recuerdo que por favor tienen que cumplir con todas las obligaciones. Recuerden que ustedes ya habrán podido revisar en su aula virtual, ya se encuentra programado el examen final. Y por ende, para el examen final, ustedes tienen que cumplir con todas las obligaciones que tienen con la institución, como tener las colegiaturas pagadas al día, cumplir con todas las obligaciones, las tareas que ustedes tienen en plataforma y de esa manera obviamente ustedes van a alcanzar al siguiente nivel sin ninguna dificultad. Señoras y señores, no es más conmigo, nos estaremos viendo hasta la próxima clase, en la última semana de clases que tenemos. Que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos la siguiente clase. Gracias, licenciada. Mañana. Gracias, licenciado, también.